Capítulo 14. Un asalto. A la mañana siguiente me acordé de que yo también tenía que ir a L. Así que monté mi caballo y me puse en camino poco después del desayuno. Era un día frío y lluvioso, pero no me importaba. Era el más adecuado para mi estado de ánimo. Probablemente iba a ser un viaje solitario, pues no era día de feria, y el camino que recorría era poco frecuentado los demás días. Sin embargo, esto también era de mi agrado. Iba al trote, rumiando amargas fantasías, cuando vi otro caballo que venía detrás de mí a no mucha distancia. No hice conjeturas sobre quién podría ser el jinete, y me detuve a pensar en ello en absoluto, pero al aminorar la marcha para subir una suave pendiente, o más bien, al permitir que mi caballo aflojara el paso hasta andar perezosamente, pues sumido en mis pensamientos, lo estaba dejando moverse a su gusto, fui perdiendo terreno, y mi compañero de viaje me dio alcance. Me abordó llamándome por mi nombre, pues no era un desconocido. Era el señor Lawrence. Instintivamente los dedos de la mano que sostenían la fusta se estremecieron y se aferraron a su carga con una energía convulsa. Mas refrené mi impulso y, contestando al saludo con un movimiento de cabeza, intenté adelantarme. Pero él me secundó en el movimiento y comenzó a hablar del tiempo y la cosecha. Respondí a sus preguntas y observaciones de la manera más breve posible y me rezagué. Él hizo lo mismo y me preguntó si mi caballo estaba cojo. Le respondí con una mirada ante la cual sonrió plácidamente. Yo estaba tan asombrado como exasperado ante la singular pertinacia y el descaro imperturbable de que hacía gala. Había creído que las circunstancias de nuestro último encuentro le habrían causado tal impresión que en adelante me trataría con frialdad y distancia. En lugar de ser así, parecía no solo haber olvidado todas las ofensas anteriores, sino ser impenetrable a las descortesías de que estaba siendo objeto. Antes, la más leve insinuación o la sola sospecha de frialdad en el tono o en la mirada habían bastado para rechazarle. Ahora, una abierta rudeza no podía apartarla de mi camino. ¿Se había enterado de mi decepción y venía a comprobar el resultado y disfrutar con mi desesperación? Agarré la fusta con más fuerza que antes, pero me abstuve de levantarla y seguí cabalgando en silencio, esperando que se presentara un motivo más claro de ofensa para abrir las compuertas de mi alma y dejar salir la maldita cólera que se revolvía y crecía dentro de ella. «Markham», dijo él en su habitual tono apacible. ¿Por qué se enfada con sus amigos por haberse llevado una desilusión? Sus esperanzas se han visto traicionadas. Pero, ¿por qué tengo yo la culpa? Le advertí a tiempo, pero usted no quiso... No dijo más. Impulsado por algún demonio que había en mi brazo, cogí la fusta por la pequeña trencilla y, rápido como el resplandor de un relámpago, le di en la cabeza con la empuñadura. Contemplé, no sin una sensación de salvaje satisfacción, la palidez instantánea, mortal, que se extendió por su rostro y las gotas rojas que se deslizaron por su frente, al tiempo que todo él se tambaleaba sobre la silla y caía después de espaldas al suelo. La jaca, sorprendida al verse libre de su carga de una manera tan inesperada, se puso sobre patas traseras, hizo una cabriola, coseó un poco y luego hizo uso de su libertad para ponerse a comer la hierba que había en la cuneta, mientras su dueño yacía en el suelo, inmóvil como un cadáver. ¿Le había matado? Una mano helada pareció atenazarme el corazón y detener sus latidos cuando me incliné sobre él, observando, sin atreverme a respirar, el rostro vuelto y cadavérico. Pero no. Movió los párpados y dejó escapar un débil gemido. Volví a respirar. Solo estaba conmocionado por la caída. Estaba bien empleado. Eso le enseñaría a tener mejores modales en el futuro. Le ayudaría a subirse al caballo. No. Después de un agravio de cualquier otra clase lo habría hecho, pero su ofensa era imperdonable. Podía montar él solo si quería, en un momento.
Ya estaba empezando a moverse y a mirar a su alrededor, y su caballo estaba atascando tranquilamente al borde del camino. Así, después de murmurar una maldición, abandoné al hombre a su suerte, y espoleando el caballo, me alejé al galope, excitado por una mezcla de sentimientos que no sería fácil analizar. Y quizá, si lo hiciera, el resultado no sería muy honroso para mi carácter, puesto que no estoy seguro de que una especie de exultación por lo que había hecho no fuera uno de los sentimientos principales. Poco después, sin embargo, la efervescencia comenzó a disminuir y no transcurrieron muchos minutos antes de que me diera la vuelta y desandara el camino para ocuparme de mi víctima. No fue un impulso generoso. Ninguna clase de enternecimiento me llevó a hacerlo. Ni siquiera el miedo a lo que podrían ser las consecuencias con las que tuviera que enfrentarme si culminaba mi ataque al hacendado dejando a este abandonado de aquella manera y por tanto expuesto a un daño mayor. Fue simplemente la voz de la conciencia, y me atribuía un gran mérito por seguir con tanta puntualidad sus dictados. Y juzgando el mérito de la proeza con arreglo al sacrificio implícito en ella, no me equivoqué demasiado. Tanto el señor Lawrence como su jaca habían cambiado sus posiciones en cierto grado. La jaca se había alejado unos 8 o 10 metros, y él se las había arreglado de alguna manera para quitarse de en medio del camino. Le encontré entre sentado y reclinado en la cuneta, con el rostro muy pálido y demacrado todavía, y con el pañuelo de batista, ahora más rojo que blanco, pegado a la cabeza. Debió haber sido un golpe tremendo. Sin embargo, la mitad del mérito, o la culpa, como prefieras, de este debe atribuirse a la fusta, que estaba adornado con una maciza cabeza de caballo de metal plateado. La hierba, al estar empapada por la lluvia, le proporcionaba al joven caballero un lecho bastante inhóspito. Sus ropas estaban considerablemente enlodadas, y su sombrero rodaba por el barro al otro lado del camino. Pero sus pensamientos parecían dirigirse sobre todo a su jaca, a la que miraba atentamente, en parte con una angustia inútil y en parte con un desesperado abandono a su suerte. Desmonté, y después de sujetar a mi animal al árbol más cercano, recogí su sombrero con la intención de encajárselo en la cabeza. Pero, o bien él consideró su cabeza inadecuada para el sombrero, o el sombrero, en aquellas condiciones, inadecuado para su cabeza, porque retirando la una, me quitó el otro de la mano y lo puso a un lado con desprecio. Se lo tiene merecido, murmuré. El siguiente favor consistía en acercarle la jaca, lo que hice a continuación sin gran esfuerzo, ya que el animal estaba bastante tranquilo y solo respingó y retrocedió un poco antes de que consiguiera sujetarlo por la brida. Pero además tenía que ver al jinete montado en su silla. Oiga usted, amigo, Turuán, perro, deme la mano y le ayudaré a montar. No. Se apartó de mí con asco. Intenté cogerle por un brazo. Él se separó como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. ¿Qué? ¿No quiere? Está bien. Por mí puede quedarse sentado ahí hasta el día del juicio. Pero supongo que no querrá perder toda la sangre que tiene en el cuerpo. Solo me dignaré vendarle la herida. Déjeme en paz, por favor. No faltaba más. Es un placer. Puede irse al infierno si quiere y decir que le he enviado yo. Pero antes de abandonarle tiré la brida de su jaca sobre un mojón que había en la cuneta y le arrojé mi pañuelo, pues el suyo estaba empapado de sangre. Él lo cogió y me lo tiró de nuevo a mí, con odio y desprecio, con toda la fuerza de que fue capaz. No faltaba más que aquello para colmar la medida de sus ofensas. Después de maldecirle seriamente, aunque sin gritar, le dejé que se las arreglara solo, plenamente satisfecho de haber cumplido con mi obligación al intentar ayudarle, si bien olvidándome de que yo era el culpable de que se encontrara en aquellas condiciones y de la forma tan insolente en que le había ofrecido mis servicios. Así que me dispuse con ánimo sombrío a enfrentarme a las consecuencias en el caso de que decidiera decir que yo había intentado asesinarle.
lo que no creía inverosímil, puesto que probablemente su tenaz negativo a aceptar mi ayuda estuviera inspirada en intenciones así de malignas. Después de subir de nuevo a mi caballo, me volví a mirarle para ver cómo seguía, antes de alejarme. Se había puesto en pie y, agarrándose a la crin de su jaca, estaba intentando sentarse de nuevo en la silla. Pero apenas había puesto un pie en el estribo, cuando una náusea o un vahido pareció dejarle sin fuerzas. Se inclinó hacia adelante un momento, con la cabeza apoyada en el lomo del animal, y luego hizo otro intento, que al ser ineficaz, le obligó a dejarse caer de nuevo en el sitio donde yo lo había dejado, reposando la cabeza sobre el cenagoso césped, y según todas las apariencias, reclinándose tan tranquilamente como si estuviera descansando en un sofá de su casa. Debería haberle ayudado a pesar suyo, vendado la herida que él era incapaz de restañar, e insistir en ayudarle a subir al caballo y acompañarle hasta su casa. Pero, además de mi indignación contra él, estaba la cuestión de qué decir a sus criados o a mi propia familia. O bien tendría que confesarme autor de la fechoría, lo que me haría pasar por demente, a menos que explicara también el motivo, y eso parecía imposible. O bien debía prepararme una mentira, lo que parecía estar también fuera de lugar, sobre todo teniendo en cuenta que entonces el señor Lawrence revelaría toda la verdad, acarreando sobre mí una deshonra 10 veces peor, a no ser que fuera yo tan malvado como para, aprovechando la ausencia de testigos, mantener mi propia versión de los hechos y hacerle parecer a él aún más canalla de lo que era. No. Él solo tenía un corte en la sien y algunas magulladuras como consecuencia de la caída, o de las pezuñas de su jaca. Eso no podía matarle aunque se pasara allí la mitad del día. Y aunque no pudiera salir del paso solo, lo más seguro es que alguien se acercase. Era imposible que en todo el día nadie pasara por el camino salvo nosotros. En cuanto a lo que pudiera decir en adelante, asumiría el riesgo. Si contaba mentiras, le contradecería. Si decía la verdad, lo encajaría lo mejor que pudiera. No estaba obligado a dar más explicaciones que las que consideraran necesarias. Quizá él decidiera guardar silencio sobre el asunto, por miedo a que las averiguaciones llegaran hasta la causa de la disputa y dirigieran la atención pública a su relación con la señora Graham, la cual, bien por su propio interés o por el de ella, parecía estar muy interesado en mantener oculta. Razonando de esta manera, llegué al trote de la ciudad, donde llevaba a cabo puntualmente mis gestiones y me ocupé de los pequeños encargos que me habían hecho mi madre y Rose con una exactitud verdaderamente loable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Al volver a casa me asaltaron dudas acerca del desgraciado Lawrence. La pregunta, ¿y si lo encontrara todavía tirado sobre la tierra húmeda, agonizando de frío y agotamiento, o ya rígido? Cruzó por mi pensamiento de la manera más desagradable, y la aterradora posibilidad se ofrecía a mi imaginación con una dolorosa viveza conforme me acercaba al lugar en el que le había dejado. Pero no. Gracias a Dios, tanto el caballo como el hombre habían desaparecido. No quedaba nada que fuera testimonio contra mí, salvo 2 cosas, bastante desagradables en sí mismas, sin duda, y con una apariencia verdaderamente fea, por no decir asesina. En un sitio, el sombrero empapado de lluvia y cubierto de lodo, mechado y roto por encima del ala por aquel vil mango de la fusta. En otro, el pañuelo rojo, remojado en un charco de agua aún profundamente teñida, por mucha lluvia que hubiera caído en el interín. Las malas noticias vuelan rápido. Apenas eran las 4 de la tarde cuando llegué a casa, y mi madre me recibió diciendo con expresión preocupada: «Oh, Gilbert, ¡qué accidente! Rose ha ido de compras al pueblo y ha oído decir que el señor Lawrence ha sido derribado del caballo y que se lo han llevado a casa moribundo». Esto me impresionó un poco, como puedes suponer. Sin embargo, para mí fue reconfortante oír que se había fracturado el cráneo y roto una pierna, pues, estando seguro de la falsedad de esto último, no dudé que el resto de la historia también era una exageración. Y cuando oí a mi madre y a mi hermana lamentarse tan conmovedoramente por el estado en que se encontraba,
Me costó bastante trabajo reprimirme para no explicarles el alcance real de las heridas, puesto que lo conocía. «Debes ir a verle mañana», dijo mi madre. «Mejor hoy», sugirió Rose. «Tienes mucho tiempo. Puedes utilizar la jaca, ya que tu caballo está cansado». «¿Lo harás, Gilbert, en cuanto hayas comido algo?» No. ¿Y cómo sabemos que no es una noticia falsa? Es demasiado yo sé que no lo es. Todo el pueblo está impresionado. Y yo vi a 2 personas que han estado con otras que han visto al hombre que la encontró. Esto parece exagerado, pero no lo es, si lo piensas bien. Bueno, pero Lawrence es un buen jinete. No parece probable que se cayera del caballo. Y si fuera así, es muy poco probable que se rompiera los huesos de esa manera. Debe de ser una exageración al menos. No, el caballo lo cosió, o algo así. ¿Qué? ¿Su pequeña y tranquila jaca? ¿Cómo sabes que fue ese animal? Muy pocas veces monta otro. De todas formas, dijo mi madre, irás a verle mañana. Sea verdad o mentira, una exageración o todo lo contrario, me gustaría saber cómo se encuentra. Puede ir Fergus. ¿Por qué no tú? Él tiene más tiempo. Yo estoy muy ocupado estos días. Pero Gilbert, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? No deberías pensar en tus ocupaciones por 1 hora o 2. En un caso como este, cuando tu amigo está al borde de la muerte. Te digo que no lo está. Por lo que sabes, podría estarlo. No puedes asegurarlo hasta que le hayas visto. En cualquier caso, debe de haber sido un accidente terrible para él, y tú deberías ir a visitarle. Se lo tomará muy mal si no lo haces. Maldita sea, no puedo. Nuestras relaciones no eran amistosas últimamente. Mi querido muchacho. Desde luego. Tú no eres tan implacable como para llevar sus pequeñas diferencias hasta el extremo de... Pequeñas diferencias, dice. Murmuré. Bueno, pero ten en cuenta las circunstancias. Piensa cómo... Está bien. No me molestes ahora. Ya pensaré en ello. Repliqué. Y mi decisión fue enviar a Fergus a la mañana siguiente con los buenos deseos de mi madre para hacer las averiguaciones de rigor. En ningún momento se me ocurrió ir a mí o enviar un mensaje. Cuando volvió, todo quedó aclarado. El joven hacendado tenía que guardar cama debido a la contusión de una herida en la cabeza, algunas contusiones, producidas por la caída, sobre las que no entró en detalles, y el comportamiento posterior de su caballo, y un fuerte resfriado a consecuencia de haber permanecido tendido en el suelo bajo la lluvia. Pero no había huesos rotos, ni inmediata perspectiva de muerte. Quedó claro entonces que por el bien de la señora Graham no era su intención acusarme.